El comandante Vex tarachasqueó las mandíbulas en lo que parecía una diversión entre los quitereanos. La señal de vigilancia mostraba a la cadete humana, Mira Stone, intentando sortear la pista de obstáculos con la gracia de una babosa cavernícola ciega. Sus movimientos eran, bueno, digamos que no ganarían ningún concurso de elegancia en Valoria Prime. Mira cómo se tambalea esa cosa primitiva, le dijo Vex Tara a su subordinado, el teniente Zork. La Academia Galáctica debe de estar desesperada si ahora aceptan a mortales. Los 4 ojos de Zork parpadearon a la vez, en señal de nerviosismo. Señor, sus puntuaciones en el examen fueron bastante impresionantes, la verdad. El percentil más alto en análisis táctico y puntuaciones. La voz de Vex Tara resumaba desdén. Cualquiera puede memorizar datos, teniente. ¿Pero podrá con ella en un combate real? Mírala. Suda como una bestia del pantano Turania solo de correr. Lo cierto era que Mira Stone ya había completado la carrera de obstáculos 3 veces más rápido que cualquier cadete anterior. Pero Fax tenía una curiosa forma de volverse inoportuno cuando había prejuicios de por medio. En el campo de entrenamiento, Mira se secó el sudor de la frente y miró su cronómetro. Su mejor marca personal. Otra vez. Nada mal para algo primitivo, pensó, aunque se guardó esa observación para sí misma. Los instructores de la academia habían dejado muy claras sus opiniones sobre los humanos desde el primer día. Stone. La voz del sargento. Sargento Kelptar resonó por las instalaciones de entrenamiento. Las branquias del anfibio acuario revolotearon de irritación. Dejen de celebrar y preséntense en la sala 7 de simulación de combate avanzado. Mira corrió hacia la cámara indicada, sus botas resonando contra el suelo metálico. Los demás cadetes, una mezcla de especies de toda la galaxia, la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad absoluta. Los gemelos centauros de piel azul, Hax y Lux, susurraron entre ellos a su paso. He oído que su especie solía cazar criaturas gigantescas solo con palos puntiagudos, murmuró Hax. Bárbaro, coincidió Lux, aunque supongo que eso explica la densidad muscular. Mira fingió no oírlos. Se había acostumbrado a ser objeto de tales discusiones. Los humanos eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica, y al parecer su reputación de habitantes de los mundos de la muerte los precedía allá donde iban. La sala de simulación era de un blanco inmaculado, equipada con proyectores holográficos y barreras de energía. Dentro esperaban 3 cadetes superiores del programa de combate de élite. Raven Cause, una reptiliana sariana con escamas que cambiaban de color según su estado de ánimo. Tambrik Tuater, un etéreo luminium, cuyo cuerpo parecía brillar bajo una luz, y Vega Thornfield, una insectoide mantari, cuyos ojos compuestos seguían cada movimiento. Vaya, vaya, las escamas de Raven se tiñeron de un naranja divertido. Pero si es nuestro cavernícola residente. ¿Lista para jugar con los mayores? Mira los evaluó rápidamente. Los 3 eran más grandes que ella, con las ventajas naturales que les proporcionaba su especie. Raven tenía garras y piel acorazada, tan podía atravesar materia sólida por breves periodos, y Vega poseía reflejos ultrarrápidos y apéndices afilados como cuchillas. Estoy lista, dijo simplemente. La simulación comenzó sin previo aviso. Un entorno holográfico se materializó a su alrededor, representando un paisaje urbano devastado por la guerra, con calles llenas de escombros y edificios derrumbados. El objetivo era simple: capturar y mantener el centro de comunicaciones. Tam atravesó inmediatamente una pared, flanqueando desde la izquierda. Vega trepó por la fachada de un edificio a una velocidad increíble, mientras Raven cargaba directamente hacia adelante, confiado en su armadura natural. Mira hizo algo inesperado. Se rió. No una risita nerviosa ni una risa forzada,
sino genuina diversión. El sonido resonó en las paredes simuladas, haciendo que los tres oponentes dudaran un instante. «Oh, esto es genial», gritó, lanzándose tras un vehículo volcado. 3 contra 1. ¿Y crees que necesitas estrategia? Un rayo de plasma silbó junto a su cabeza, cortesía del rifle fásico de Tam. El Luminion se había rematerializado en un tejado, creyendo tener el ángulo perfecto. Por desgracia para él, Mira había estado siguiendo sus movimientos a través de las secciones transparentes del edificio. Agarró un trozo de escombros de hormigón y lo lanzó con una precisión asombrosa. El proyectil alcanzó a Tam en el hombro, interrumpiendo su concentración y haciéndolo tambalearse hacia atrás. «Imposible». Tam jadeó. «¿Cómo lo hiciste? ¿Rastrearte a través de la materia sólida?», terminó Mira, rodando para esquivar el ataque de Vega. «Tu especie brilla como un genio. Es difícil de pasar por alto». Las mandíbulas de Vega crujieron de frustración al fallar su golpe. Giró para otro ataque, pero Mira ya se movía. En lugar de retroceder, la humana cargó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Los reflejos superiores del Manturi deberían haber hecho que un ataque tan directo fuera suicida. Dijo, debería. Pero Mira no luchaba como ningún otro oponente al que Vega se hubiera enfrentado antes. Sus movimientos eran impredecibles, casi imprudentes, pero de alguna manera perfectamente calculados. Un movimiento a la izquierda, luego un giro repentino a la derecha. Las garras de Vega silbaron en el aire mientras Mira se agachaba y asestaba un brutal uppercut al tórax del insectoide. El impacto la hizo estrellarse contra una pared cercana, con su exoesqueleto agrietado por la fuerza. 2 abajo, anunció Mira alegremente, aunque Tam ya se recuperaba y Raven se acercaba rápidamente. Las escamas del saurio se habían vuelto de un rojo agresivo, sus garras extendidas. «Disparos afortunados», gruñó. «A ver cómo manejas a alguien que de verdad sabe luchar». Raven se abalanzó con sorprendente velocidad, sus garras apuntando a la garganta de Mira. Ella se apartó, pero no con la suficiente rapidez. Las garras afiladas como cuchillas le dejaron cortes superficiales en el hombro, haciéndole sangrar. «Primero que yo», sonrió Raven, con la lengua bífida saboreando el aire. «Los humanos sangramos con mucha facilidad». Mira tocó las heridas con la intención de experimentar, dejando los dedos rojos. «Vaya, tienes razón. Nosotros sí sangramos con facilidad». Ella lo miró con una expresión que hizo que las escamas de Raven se tornaran de un amarillo más cauteloso. «¿Quieres saber qué más hacemos fácilmente?» Antes de que pudiera responder, Mira agarró su brazo extendido y usó su propio impulso contra él. El movimiento de combate era brutalmente simple, una llave de articulación básica que cualquier cadete de primer año debería haber visto venir. Pero la confianza de Raven en sus ventajas naturales lo había vuelto descuidado. El sonido de su brazo al romperse era audible incluso por encima del ruido ambiental de la simulación. El rugido de dolor y furia de Raven resonó por la cámara mientras se agarraba la extremidad destrozada. «Tú, me rompiste el brazo». «Técnicamente, te rompiste el brazo», corrigió Mira, lista para esquivar el nuevo ataque de Tam. «Solo lo ayudé». El Luminion se había recuperado de su golpe anterior y ahora disparaba en rápida sucesión, sus rayos de plasma convirtiendo trozos de hormigón simulado en escoria brillante. Pero Mira parecía anticipar cada disparo, zigzagueando entre ellos con una conciencia casi sobrenatural. «¡Quieto!», gritó Tam con frustración. «¿Y qué tiene de divertido eso?», gritó Mira, saltando una barrera baja. «Además, pensé que ustedes, los cadetes de élite, debían ser desafiantes». Ella lo estaba disfrutando. De verdad.
La comprensión golpeó a sus tres oponentes simultáneamente y fue profundamente inquietante. Quienes se reían durante el combate, quienes trataban una pelea de 3 contra 1 como una actividad recreativa. Al parecer, salvajes de la muerte. Desde la plataforma de observación, el comandante Vex Tara observaba el proceso con creciente inquietud. Esto no iba según lo planeado. La humana ya debería estar abrumada, debería haber recibido una lección sobre su lugar en la jerarquía galáctica. En cambio, estaba desmantelando sistemáticamente a 3 de los mejores cadetes de la academia. Él, el teniente Sork, se aventuró con cuidado. Tal vez deberíamos. No. Las mandíbulas de Vex Tara chasquearon bruscamente. Que continúe. Solo ha tenido suerte. Pero incluso mientras lo decía, el comandante supo que no era suerte. Los movimientos de la humana eran demasiado precisos, demasiado decididos. Estaba leyendo a sus oponentes como un libro abierto, explotando debilidades que no deberían haber sido visibles para alguien de un mundo tan primitivo. En la simulación, Mira había acorralado a Tam tras un muro derrumbado. El Luminion respiraba con dificultad. Su brillo natural parpadeaba por el agotamiento. La habilidad de atravesar la materia consumía mucha energía, y la había estado usando con liberalidad. ¿Sabes lo que me fascina de tu especie?, preguntó Mira con tono conversacional mientras se acercaba. Puedes atravesar la materia sólida, pero aún necesitas respirar aire, y el aire es materia. Los ojos de Tam se abrieron de par en par al comprender lo que ella insinuaba. No lo harías. Relájate. No voy a asfixiarte. La sonrisa de Mira era decididamente depredadora. Pero voy a hacerlo. Pateó el muro tras él. Fuerte. La estructura simulada, ya debilitada por el combate en curso, se derrumbó en una lluvia de escombros. Tam intentó atravesarla, pero su agotamiento hizo que la habilidad fuera poco fiable. Varios trozos de hormigón atravesaron su cuerpo etéreo sin hacerle daño, pero otros impactaron su cuerpo parcialmente sólido, haciéndolo rodar al suelo. Y entonces llegó uno, anunció Mira, girándose para encarar a Raven. El sariano seguía agarrando su brazo roto. Sus escamas ahora tenían un color verde enfermizo que indicaba dolor y miedo. Esto no ha terminado, siseó entre dientes. Oh, creo que sí, respondió Mira. Pero oye, eres bienvenido a demostrarme que me equivoco. El brazo sano de Raven lanzó un golpe desesperado, pero Mira le atrapó la muñeca a mitad del ataque. Por un momento se enfrascaron en una competición de fuerza. Las ventajas naturales de los reptilianos se enfrentaron a la determinación humana. Lenta e inexorablemente, Mira comenzó a dominarlo. Raven, imposible, jadeó. Mi especie es 3 veces más fuerte que la tuya. En teoría, tal vez, asintió Mira, aplicando más presión. Pero ¿sabes lo que tu especie no tiene? Adrenalina. Cuando los humanos nos asustamos, nos enojamos o nos emocionamos, nuestros cuerpos se inundan de sustancias químicas que nos hacen más fuertes, más rápidos y más resistentes. Es un mecanismo de supervivencia de nuestro mundo de la muerte. Los ojos de Raven se abrieron de par en par al sentir que su muñeca comenzaba a doblarse en un ángulo antinatural. ¿Estás loco? Probablemente, admitió Mira. Pero también estoy ganando. La simulación terminó abruptamente cuando el sistema declaró incapacitados a los 3 oponentes. Hologramas médicos de emergencia se materializaron para atender sus heridas, mientras Mira permanecía sola en el centro de la cámara, apenas sin aliento. En la plataforma de observación, la comandante Vex Tara permanecía sentada en un silencio atónito. El teniente Sork se aclaró la garganta con nerviosismo. Señor, su actuación fue notable. Quizás deberíamos reconsiderar nuestra evaluación de las capacidades humanas.
Pero las mandíbulas de Vex-Tara chasqueaban en un patrón que indicaba una profunda reflexión. No admiración, ni respeto, sino algo mucho más peligroso, un cálculo. No, teniente. Lo que hemos presenciado hoy es precisamente porque no se puede permitir que los humanos tengan éxito en la academia. Son demasiado impredecibles, demasiado violentos. No siguen las reglas establecidas de combate. Pero, señor, las reglas de combate son pautas para el combate civilizado. En la guerra real. En la guerra real, mantenemos el orden mediante la superioridad y la disciplina, no mediante lo que sea que eso fuera. Vex-Tara señaló hacia la cámara de simulación, donde Mira estaba recibiendo su informe. El humano debe ser eliminado del programa. Por la seguridad de la academia y la estabilidad de la comunidad galáctica. Eliminado. ¿Señor? ¿Quiere decir expulsado? El silencio de Vex-Tara fue respuesta suficiente. Abajo, en la cámara de simulación, Mira no era consciente de la conversación que se desarrollaba sobre ella. Estaba demasiado ocupada tratando de procesar la avalancha de emociones que había sentido durante el combate. La risa no había sido fingida ni forzada. Por primera vez desde su llegada a la academia, se había sentido realmente viva. Cadete Stone, anunció el instructor holográfico, su desempeño superó todos los parámetros. Victoria lograda en 7 minutos, 43 segundos. Un nuevo récord de la academia. Mira asintió, aunque ya estaba pensando en las implicaciones. Acababa de avergonzar a 3 cadetes mayores delante de todo el personal de mando. En su experiencia, ese tipo de exhibición rara vez quedaba impune. Al salir de la cámara de simulación, vio a varios instructores reunidos en una intensa discusión. Su lenguaje corporal sugería que el tema era serio, y varias miradas se dirigieron hacia ella. «Felicidades», dijo una voz a sus espaldas. Mira se giró y vio a la cadete Kira Bass, una alta remediana de piel plateada y luminosos ojos azules. A diferencia de la mayoría de los demás cadetes, Kira nunca había mostrado hostilidad hacia los humanos. Eso era impresionante. «Gracias», respondió Mira, aunque mantuvo la voz neutra. En la academia, las amistades eran escasas y potencialmente peligrosas. Aunque tengo la sensación de que no todos comparten tu entusiasmo. La expresión de Kira se tornó seria. Puede que tengas razón en eso. He oído rumores, susurros, sobre que algunos miembros del personal de mando están descontentos con el reclutamiento de humanos. Consideran a tu especie una influencia desestabilizadora. ¿Y tú qué opinas? Kira consideró la pregunta con detenimiento. Creo que cualquiera que pueda derrotar a 3 oponentes a la vez es alguien a quien preferiría tener como aliado que como enemigo. Pero también creo que deberías tener cuidado. La academia tiene maneras de lidiar con los cadetes que no encajan en su molde preferido. Antes de que Mira pudiera preguntar qué significaba eso, un anuncio resonó por el sistema de comunicación de la instalación. Una piedra de cadete. Preséntese en la oficina del comandante Vex-Tara inmediatamente. Piedra de cadete a la oficina del comandante. Mira y Kira intercambiaron miradas. Las citaciones personales a la oficina del comandante rara vez eran buenas noticias. «Cuidado», susurró Kira al separarse. «Y cuidado con las espaldas». El camino a la oficina del comandante Vex-Tara se sintió más largo de lo habitual. Los pasos de Mira resonaron en el pasillo, cada sonido parecía amplificar la creciente tensión en su pecho. Había estado en problemas antes, pero algo en esta situación se sentía diferente. Más serio. La oficina del comandante era un estudio de intimidación minimalista. Muebles escasos, iluminación fría y paredes forradas con condecoraciones y armas de toda la galaxia. Vex-Tara estaba sentado tras su escritorio, con las mandíbulas chasqueando rítmicamente, mientras revisaba una pantalla holográfica.
Cadete Stone, dijo sin levantar la vista. Su actuación en la simulación de hoy fue notable. Gracias, señor, respondió Mira, aunque sospechaba que el comentario no pretendía ser un elogio. No dije que fuera digno de elogio. Dije que era notable. Vextara finalmente levantó la vista. Sus ojos compuestos reflejaban la dura luz del oficial. Sus métodos fueron brutales, imprudentes y completamente ajenos a los protocolos establecidos de la Academia. Logré el objetivo, señor. Al romperle el brazo a un compañero cadete y causarle un traumatismo grave a otros dos, la voz del comandante tenía un tono de desaprobación que le puso los pelos de punta a Mira. Dígame, cadete Stone, ¿así es como su especie suele resolver los conflictos? La pregunta estaba cargada de implicaciones, y Mira sabía que estaba cayendo en una trampa. Pero también sabía que ceder se consideraría una debilidad. Mi especie resuelve los conflictos ganando, señor. Los métodos son secundarios al resultado. Las mandíbulas de Vextara chasquearon con más fuerza, señal de creciente agitación. Y esa piedra de cadete es precisamente el problema. La Academia existe para formar a los futuros líderes de la comunidad galáctica. Líderes que entiendan la moderación, la diplomacia y la importancia de seguir los protocolos establecidos. Con todo respeto, señor, las guerras no se ganan siguiendo protocolos. Se ganan adaptándose a las circunstancias y haciendo lo que sea necesario para alcanzar la victoria. Cueste lo que cueste. Vextara se puso de pie, con toda su estatura imponente incluso para los estándares galácticos. Ese tipo de pensamiento condujo a la destrucción de civilizaciones enteras. Piedra de cadete. Es la razón por la que se creó la Academia en primer lugar, para evitar que semejante barbarie volviera a ocurrir. Mira sintió un atisbo de ira al oír la palabra barbarie, pero mantuvo una expresión neutral. Entiendo la misión de la Academia, señor. Pero también entiendo que a veces la violencia es necesaria para proteger lo que valoramos. ¿Y quién decide cuándo es necesaria la violencia? Usted, basándose en sus instintos primitivos y su condicionamiento del mundo de la muerte. La máscara finalmente caía. Mira pudo ver el desprecio en los ojos de Vextara, el asco apenas contenido por tener que compartir espacio con lo que él consideraba una especie inferior. Decido según la situación, señor. Como cualquier otro cadete lo haría. No, cadete Stone. Decide según la programación de una especie que evolucionó en un mundo donde todo intentaba matarte y donde sobrevivir significaba ser más cruel que tus enemigos. Esa programación no tiene cabida en una sociedad civilizada. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Mira sentía el peso del momento, la sensación de que lo que viniera después determinaría no solo su futuro en la Academia, sino posiblemente el de todos los cadetes humanos. Permiso para hablar libremente, señor. Las mandíbulas de Vextara chasquearon. Concedido. Nos temen, dijo Mira en voz baja. No porque seamos bárbaros o primitivos, sino porque somos efectivos. Porque no perdemos. Y eso amenaza el orden establecido donde especies como la suya mantienen el poder mediante la burocracia y la política en lugar del mérito. Los ojos compuestos del comandante parecían brillar de furia. Puede retirarse, cadete Piedra. Preséntese en sus aposentos y espere nuevas órdenes. Al salir de la oficina, Mira no podía quitarse la sensación de que acababa de pintarse una diana en la espalda. La estructura de poder de la Academia se basaba en mantener el statu quo, y ella acababa de anunciar su intención de perturbarlo. Pero mientras regresaba a sus aposentos, también sintió una extraña satisfacción. Por primera vez desde su llegada, había dicho lo que pensaba sin concesiones. ¿Qué había sucedido después? Al menos lo afrontaría en sus propios términos. Detrás de ella, en la oficina del comandante, Vextara ya estaba haciendo llamadas.
El problema humano requería una solución permanente, y él sabía exactamente a quién contactar. El juego estaba a punto de cambiar, y Mira Stone estaba a punto de aprender que a veces tener razón era lo más peligroso. De todo. Pasaron 3 días en una calma incómoda. Mira asistía a sus clases, completaba sus tareas y fingía no darse cuenta de las conversaciones susurradas que se interrumpían cada vez que entraba en una habitación. Los demás cadetes la observaban con una mezcla de asombro y terror, sin saber si admirar su destreza en combate o temer su imprevisibilidad. La cadete Kira Bass había acertado al decir que la vigilaban. Mira sentía que la observaban constantemente, aunque no podía identificar la fuente. El sistema de vigilancia de la academia era extenso, pero esto se sentía diferente, personal, depredador. «Está siendo paranoica», se dijo mientras revisaba los manuales tácticos en la biblioteca. Pero la paranoia era solo otro mecanismo de supervivencia que su especie había desarrollado en su mundo de la muerte, y les había sido útil a los humanos a lo largo de su violenta historia. El ataque se produjo a las 3:47, durante lo que debería haber sido la parte más profunda del ciclo de sueño. Las habitaciones de Mira estaban ubicadas en el tercer nivel del dormitorio de cadetes, una zona supuestamente segura con múltiples controles de acceso y conjuntos de sensores. Nada de eso importaba cuando quienes intentaban matarla tenían acceso administrativo a los sistemas. Se despertó no por el sonido de la puerta al abrirse, sino por el sutil cambio en la presión del aire cuando 3 figuras entraron en su habitación. Sus sentidos humanos, desarrollados para detectar amenazas en la oscuridad de las cuevas prehistóricas, captaron la intrusión de inmediato. El entrenamiento se activó antes que el pensamiento consciente. Todos se fueron, cogieron el cuchillo de combate de debajo de la almohada y evaluaron la situación. 3 asaltantes, todos con uniformes de seguridad de la academia. Gafas de visión nocturna, rifles de pulso y los movimientos seguros de los profesionales. Objetivo localizado, susurró uno de ellos en su comunicador, y el dispositivo inició el protocolo de eliminación. Protocolo de eliminación. Ni arresto, ni acción disciplinaria. Estaban allí para matarla. El primer disparo provino de la figura cerca de la puerta. Una ráfaga de rifle de pulsos que la habría convertido en vapor si hubiera seguido en la cama. En cambio, le quemó la almohada y quemó la pared que había detrás. Mira se movió como una sombra líquida, sus pies descalzos en silencio sobre el frío suelo. El cuchillo dio en el blanco entre las costillas del tirador, deslizándose bajo su esternón para perforar su corazón primario. Cayó sin hacer ruido. Su rifle cayó al suelo con estrépito. «Está despierta». El segundo atacante siseó, blandiendo su arma hacia ella. «¿En serio?», respondió Mira, moviéndose de nuevo. El espacio reducido de su habitación jugaba a su favor. No eran especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Estaban acostumbrados a eliminar objetivos a distancia. El segundo disparo falló por centímetros. La ráfaga de pulsos atravesó el escritorio metálico donde había estado agachada. Mira rodó hacia adelante, dentro del alcance óptimo del tirador, y le clavó la rodilla en el plexo solar. Mientras él se doblaba en 2, jadeando, ella agarró su rifle y lo giró para encarar al tercer atacante. «Espera», gritó el asesino restante, levantando las manos. «Podemos hacer un trato». «¿Podemos?», preguntó Mira, apuntándolo con el arma. «¿Qué clase de trato implica entrar en mis aposentos a las 3 de la mañana?» El comandante dijo: «Eras peligroso. Dijiste que matarías a otros cadetes si no te deteníamos primero». Mira rió, pero no había humor en la risa. Así que su solución fue enviar asesinos tras un cadete dormido. «Esa es tu idea de respuesta proporcional. No entiendes el panorama general», continuó el asesino con voz suplicante.
Los humanos son una amenaza para la estabilidad galáctica. Las tendencias violentas de tu especie parecen justificadas, interrumpió Mira, teniendo en cuenta que acabas de intentar asesinarme mientras dormía. El tercer disparo no provino del asesino que ella observaba, sino del que creía incapacitado. Había logrado alcanzar su arma a pesar de sus heridas, y su puntería era certera. El rayo de energía impactó a Mira en el hombro, haciéndola girar y estrellándose contra la pared. El dolor recorrió su sistema nervioso, pero no fue nada comparado con la rabia que le siguió. El olor a su propia carne quemada llenó el aire, y algo primitivo y violento despertó en su mente. Grave error, gruñó, poniéndose de pie con dificultad. El cuarto disparo la impactó en la pierna y el quinto en el abdomen. Cada impacto se sintió como si les cayera un rayo, pero los humanos habían sobrevivido a cosas peores, mucho peores. Sus ancestros habían sobrevivido a heridas que habrían matado a otras especies, impulsados por una obstinada negativa a morir. El sexto disparo debería haberlo puesto fin. Apuntó a su cabeza, disparada a quemarropa por el asesino que intentaba negociar. Pero Mira ya no estaba donde había estado una fracción de segundo antes. La capacidad humana para moverse rápidamente bajo estrés extremo se había activado, inundando su sistema con sustancias químicas que la hacían más rápida, más fuerte e infinitamente más peligrosa. Golpeó al asesino como una fuerza de la naturaleza. Su impulso los llevó a ambos a través de la puerta reforzada de sus aposentos. La barrera metálica, diseñada para resistir la descompresión de emergencia, se dobló y retorció bajo el impacto antes de ceder finalmente con un chirrido de aleación torturada. Cayeron al pasillo, donde la iluminación de emergencia lo tiñó todo de un rojo infernal. Las gafas de visión nocturna del asesino se torcieron, cegándolo temporalmente. Mira aprovechó esos preciosos segundos para poner fin al combate definitivamente. Violación de seguridad en el nivel 3. Una voz automatizada anunció: todo el personal, preséntese a las estaciones de emergencia. La sangre manaba a raudales de sus heridas, pero la adrenalina la impulsaba a seguir adelante. Tenía que llegar al centro de mando, tenía que enfrentarse a Vextara antes de que éste pudiera convertir esto en otro desafortunado accidente. Los pasillos de la academia resonaban con el sonido de pies corriendo y órdenes gritadas mientras los equipos de emergencia se movilizaban. El ascensor al nivel de mando requería una autorización especial, pero Mira había obtenido los códigos necesarios del equipo del asesino. El ascensor ascendió suavemente, llevándola hacia lo que sería una reivindicación o una confrontación final. El comandante Vextara la esperaba. Cadete Stone, dijo con calma, como si encontrara a un humano empapado en sangre en su centro de mando fuera cosa de todos los días. Veo que ha tenido algunos problemas. Se podría decir que sí, respondió Mira, dejando huellas de manos ensangrentadas en las paredes inmaculadas mientras se estabilizaba. 3 de sus agentes de seguridad acaban de intentar matarme. ¿Personal de seguridad? ¡Qué desafortunado! Seguro que ha habido algún malentendido. El único malentendido es que pensó que 3 asesinos serían suficientes. Las mandíbulas de Vextara chasquearon, quizá con diversión. Quizás tenga razón. La reputación de resiliencia de su especie parece bien merecida. Deje de fingir, comandante. Ambos sabemos que ordenó el ataque. Sin embargo, yo no lo ordené. Puede que haya expresado mi preocupación por su estabilidad a cierto personal de seguridad. Si se encargaron de actuar en consecuencia, bueno, es lamentable, pero comprensible. Mira se acercó, ignorando el dolor de sus heridas. ¿Vas a pagar por esto? ¿Lo voy a hacer? ¿Y cómo piensa hacerlo? Eres un cadete herido que acusa a un oficial superior. ¿A quién crees que le creerá la junta de la academia? Creerán las grabaciones de seguridad. ¿Qué grabaciones de seguridad?
Me temo que el nivel del dormitorio sufrió un fallo completo del sistema aproximadamente a las 0, 3, 4 o 5 horas. Menuda coincidencia, ¿no te parece? Y los agentes se pusieron en marcha. No había sido una decisión espontánea de personal de seguridad demasiado entusiasta. Fue un asesinato cuidadosamente planeado, con contramedidas electrónicas y una negación plausible. Hijo de A. Vamos, cadete Stone. Esa no es forma de dirigirse a un oficial superior. Vextara se dirigió a su escritorio, donde tenía una pistola de pulsos a mano. Creo que es hora de que hablemos de tu futuro inmediato en la academia. Creo que tienes razón, asintió Mira. Luego sonrió, y su expresión fue absolutamente aterradora. Pero primero, déjame mostrarte algo interesante sobre la fisiología humana. Metió la mano en su chaleco táctico y sacó un pequeño dispositivo. Una unidad de grabación, estándar para todos los cadetes de la academia. La luz indicadora indicaba que llevaba 15 minutos funcionando. Cada palabra que has dicho desde que entré en esta sala ha sido grabada, anunció. Incluyendo tu confesión sobre el fallo del sistema y tu conocimiento del intento de asesinato, comentó Vextara. Sus ojos compuestos se abrieron de par en par. Eso es imposible. Los dispositivos de grabación personales están estrictamente prohibidos en las áreas de mando. A menos que estés llevando a cabo una investigación oficial sobre brechas de seguridad, replicó Mira, lo que, según las normas de la academia, cualquier cadete tiene derecho a hacer cuando su seguridad se ve amenazada. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Mira levantó el dispositivo. Su indicador de almacenamiento mostraba un núcleo de memoria lleno. ¿Quieres apostar tu carrera en ello? La mano del comandante se movió hacia la pistola de pulsos, pero Mira fue más rápida. Cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas rápidas, cerrando la mano alrededor de su muñeca antes de que pudiera desenfundar el arma. Yo no lo haría si fuera tú, le aconsejó. 3 asesinos no podrían matarme. ¿Qué te hace pensar que tú puedes? Porque no intento matarte, siseó Vextara. Intento salvar la academia de lo que representas. ¿Y qué es eso? Cambio. Evolución. El fin del viejo orden. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente, señal de extrema agitación. Tu especie no entiende de diplomacia ni de moderación. Solucionas los problemas con violencia y lo llamas eficiencia. A veces la violencia es la única solución, respondió Mira. Como cuando alguien intenta asesinarte mientras duermes. Estás demostrando mi punto. Una especie civilizada habría informado del incidente por los canales adecuados, presentado quejas, trabajado dentro del sistema. Una especie civilizada habría muerto en esa habitación, interrumpió Mira. ¿Qué era exactamente lo que esperabas? Las puertas del centro de mando se abrieron de golpe y un escuadrón de seguridad de la academia irrumpió. Pero no eran los corruptos que habían intentado matarla. Eran oficiales de seguridad legítimos liderados por el capitán Rex Starfall, el investigador jefe de la academia. Retírense los dos, ordenó Starfall, apuntando su arma al espacio que los separaba. Comandante, libere al cadete. Cadete Stone, aléjese del comandante. Capitán, comenzó Vextara, esta humana se ha vuelto completamente loca. Está amenazando a un oficial superior y haciendo acusaciones descabelladas. De hecho, comandante, hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante la última semana. Todo el personal interrumpió. La Junta de la Academia recibió informes anónimos sobre irregularidades en el programa de cadetes humanos. Imagine nuestra sorpresa cuando descubrimos evidencia de acoso sistemático e intento de asesinato. Mira soltó la muñeca de Vextara y retrocedió, aunque mantuvo la grabadora visible. Informes anónimos. La cadete Bass ha sido de gran ayuda,
explicó todo el personal. Documentó varios incidentes de comportamiento discriminatorio y nos los informó. Cuando investigamos más a fondo, encontramos un patrón de acoso contra cadetes humanos en varias instalaciones de la academia. Esto es ridículo, protestó Vextara. Estaba actuando en el mejor interés de la academia, ordenando el asesinato de un cadete. La voz de todo el personal tenía un dejo de disgusto. Comandante, está arrestado por conspiración para cometer asesinato, abuso de autoridad y violación de los protocolos antidiscriminación de la academia. Mientras los agentes de seguridad se disponían a sujetarlo, la compostura de Vextara finalmente se quebró. Está cometiendo un error. Los humanos son peligrosos. Destruirán todo lo que hemos construido. Tal vez, dijo Mira en voz baja, pero al menos seremos honestos. El equipo médico llegó poco después, insistiendo en tratar sus heridas a pesar de sus protestas. Las quemaduras del rifle de pulso eran graves, pero no ponían en peligro su vida, y la velocidad de curación humana fue, al parecer, otra sorpresa para el personal médico de la academia. Extraordinario, murmuró el doctor Tane mientras sellaba la herida del hombro. La mayoría de las especies habrían muerto solo por la pérdida de sangre, pero su sistema cardiovascular se adaptó para mantener su función. Evolución del mundo de la muerte, explicó Mira. Somos difíciles de matar. En efecto, aunque debo decir que su actuación de esta noche ha generado bastante debate entre el profesorado. Ya se está corriendo la voz sobre el cadete humano que sobrevivió a un intento de asesinato y derrocó a un comandante corrupto. ¿Es eso bueno o malo? Depende de tu perspectiva. La vieja guardia está aterrorizada, pero los instructores más jóvenes están fascinados. El cambio está llegando a la academia, Cadete Stone. La pregunta es si estás listo para ayudar a darle forma. Durante los días siguientes, la academia se transformó. El arresto de Vextara había expuesto una red de corrupción y discriminación que se extendía a múltiples departamentos. Se iniciaron investigaciones, se reasignó personal y se implementaron nuevas políticas para prevenir futuros incidentes. El programa de cadetes humanos se expandió, con protocolos de seguridad adicionales y medidas de supervisión. Otras especies que habían enfrentado discriminación encontraron sus voces, reportando incidentes que habían sido ignorados o suprimidos. La academia también se hizo en el campo de la academia. La academia se estaba convirtiendo en lo que siempre había afirmado ser, un lugar donde el mérito importaba más que la especie o el origen. Mira se encontró en el centro de los cambios, aunque trató de evitar el foco de atención. Su evaluación de desempeño fue ejemplar, sus puntuaciones tácticas fueron excepcionales y sus instructores elogiaron su potencial de liderazgo. Pero sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. El examen final de combate tuvo lugar 3 semanas después. A diferencia de la simulación anterior, este fue un ejercicio con fuego real contra instructores de la academia, diseñado para poner a prueba a los cadetes bajo máxima presión. Mira se enfrentó a 5 oponentes simultáneamente, todos veteranos de combate experimentados de toda la galaxia. Ganó en 4 minutos y 37 segundos. Cadete Stone, anunció la capitana Starfall entre los instructores derrotados, en nombre de la Junta de la Academia. Me complace informarle que ha sido seleccionada para el programa de mando avanzado. ¡Felicidades! El aplauso de sus compañeros cadetes fue genuino, sin el miedo ni el resentimiento que la habían caracterizado en sus primeros días en la academia. Había demostrado que los humanos pertenecían aquí, no a través de la política ni de un trato especial, sino a través de la excelencia y la determinación. Al salir de la sala de exámenes, Kira Voss la esperaba. Así, dijo su amiga con una sonrisa, lista para cambiar la galaxia. Mira consideró la pregunta seriamente. La academia era solo el comienzo.
Había sectores enteros del espacio donde los humanos eran vistos con sospecha o abierta hostilidad. El camino por delante sería difícil, peligroso y probablemente violento. Sí, dijo finalmente, creo que sí. Sobre ellos, las enormes ventanas de la Academia mostraban las estrellas del núcleo galáctico, miles de millones de mundos girando en la oscuridad. En algún lugar entre ellos había civilizaciones que nunca se habían topado con humanos, especies que no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Estaban a punto de descubrirlo. Los habitantes de los mundos de la muerte habían llegado y estaban aquí para quedarse. Estaban a punto de descubrirlo.